¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes o noches, Noches, madrugadas, madrugadas, lo que sea. lo que sea. Y ah, eh, es complicado empezar de nuevo porque ustedes no lo saben, pero para nosotros esta es la toma 2 Del episodio de hoy. del Sí, mismo episodio que sí. ustedes estarán viendo como única toma. Pero no, a veces esto implica una serie de tomas adicionales. Gajes del oficio, Sí, sí. claro, y me gustaría de repente a lo mejor buscar unos clips de bloopers del podcast. Sí, Sería interesante, tal sí. vez después en algún especial navideño, tal vez. Probablemente, mira, cuando superemos los 1000 suscriptores, Sí, podría ser algo valdría la así pena, para agradecer a todas esas personas. sí. Y pues bueno, en esta toma 2 de este mismo episodio, vamos a hablar de los pasantes. Sí, ¿Cómo entrenar o cómo entrenamos a nuestros pasantes? sí. Pues empecemos de nuevo. Empecemos. Bueno, para poner un poquito más ordenado el asunto, porque estaba algo desordenado. Sí. mm, ¿Cuál es la chamba del pasante? ¿Cuál es el trabajo del pasante? Ah, es complicado. Complicado y no, porque pues no hay propiamente definido No, cuál es el trabajo del pasante. Y yo creo que esto se define atendiendo a cada oficina. claro. No habrá, y aquí es donde vienen las malas prácticas, ¿no? De pues oficinas en donde el pasante pues es más que pasante de el secretario o la secretaria. Sí. Y habrá otros en los que pues, el pasante es casi casi el abogado. Hay casos donde el pasante es un IBM, ¿Sí? es poco menos que un mensajero, Ujú. porque al mensajero se le paga y lamentablemente hay muchos pasantes a los que no se les paga. Sí. Y sí, efectivamente hay otros donde hay más libertad para el pasante. Yo creo que tiene mucho que ver, las funciones tienen mucho que ver con el avance académico que tenga el pasante y obviamente con las aptitudes que haya demostrado. Porque vamos, la función más básica del pasante debería ser revisar listas, revisar boletín, Sí. revisar toda lo que es las publicaciones y estar al día en las notificaciones de los asuntos. Notificaciones no personales, porque No las personales personales. pues te van a llegar de Así alguna es. forma, ¿no? Pero las no personales, sobre todo de acuerdos que uno podría llegar a buscar, Sí, revocar de alguna forma, pues es importante estar al pendiente de ellas, claro, porque si no, pues se te pasa, claro. se te pasan los términos. Y esto pasa mucho en Amparo, donde Sí, también hay que estar muy pendientes de esos expedientes, donde pues casi todo va por boletín. por boletín. Así es. Entonces, sí, definitivamente una de las primeras labores que tiene que aprender a hacer el pasante es checar boletín. Sí, Checar sí, sí, sí. boletines. Y pues bueno, aquí hay una experiencia, Sí, ¿no? Que yo tuve con uno de mis pasantes, mis primeros pasantes que llegué a tener. Que, pues sí, me tocó que 3 días seguidos, en los que, pues de repente, leak no hay nada, leak no hay nada, leak no hay nada. Y yo estaba esperando un acuerdo. claro. ¿No? Uno ya sabe que va a promover y a X cantidad de días ya está el acuerdo Tiene que salir. por práctica. Y pues me generó la desconfianza. Dije, Sí, no, 3 días no es normal. Independientemente del acuerdo que yo estoy esperando, hay otros juicios en los que pues no me era, no me checaba, vaya, ¿no? claro. Que no hubiera acuerdos. Entonces dije, pues vamos a revisar si efectivamente no hay acuerdos. Y resultó que sí. Sí, Sí había. Y aquí es donde viene otra situación, ¿no? Que es, pues, el regaño, ¿no? El jalón de orejas que hay colegas que, híjole, les gritan como si fuera, vaya, esclavos sí, más que colegas. Y en este caso, bueno, al menos la forma en la que yo llamé la atención es que, mira, sí es importante, o sea, no es una labor que te pongo a hacer nada más para que te entretengas, ¿no? Sino que es importante, ¿por qué? Porque hay acuerdos que no nos vienen a notificar. Si yo necesito revocar un acuerdo y se me llega a pasar porque el boletín no se checó de forma adecuada, queda firme. sí, Y esto nos puede perjudicar en el proceso por X, Y, Z situación. Y viene dentro del error el aprendizaje, sí. ¿no? Y obviamente, pues, la situación de esperemos no vuelva a pasar, Así es. ¿no? Digamos que la llamada de atención tiene que ser constructiva. Realmente tiene que ser algo Sí. constructivo. Porque finalmente lo que estamos diciendo es cómo entrenarlo. Si lo que no quieres es entrenarlo, pues no lo tengas y ya. Sí. Así de sencillo. Sí, porque hay colegas que piensan que los pasantes ya traen un chip de, ya va a empezar sus pasantías, ya sabe
¿no? Sí. Y dan por hecho algunas cosas. Sí, Y, sí, y he sí. de confesar que a mí me llegó a suceder, ¿no? De dar por hecho algunas cosas, ¿no? De conocimiento que, híjole, pareciera que se nos olvida que fuimos Sí, pasantes en su momento, ¿no? Y cosas tan simples como el saber que es un acuse, sí, a veces el pasante no sabe que es un acuse. sí, sí, sí. Entonces, eso de que se traigan el original. Sí, Y hablando de originales, me pasó algo, pues, ahora me río, ¿no? En su momento me regañaron en mi etapa de pasante. Yo no sabía, y nadie me explicó, pues que en las demandas se presentan originales. Y se quedan los originales así en el es. juzgado. Me mandaron a presentar una demanda de divorcio, necesario, Sí. todavía, me tocaron. Y yo todavía necié con la oficial de partes, de que si se iban a quedar las actas de nacimiento y la de matrimonio en original. Y dije, no, ¿cómo cree? Pues me las va a pedir mi cliente. Yo pensando, ¿no? El cliente las va a Sí. pedir de vuelta. Dije, no, pues están las copias. No, es que, pues sí se quedan. Dije, no, 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 yo las tengo que regresar al despacho. Y me regresé con mi acuse de presentación de mi demanda, pero Sí. con copias. Con... No, nunca dejé las actas originales. Y ya Ajá. dio por hecho el titular en su momento que yo sabía que tenía que presentar en original todo. Y Así no. es. O sea, es del tipo de cosas que desde el principio Sí. se dicen, ¿no? Porque, vamos, cuando uno va a hacer un trámite, últimamente incluso las escuelas así lo manejan, que tú le llevas la original y la copia, Sí. y ellos nada más cotejan y se quedan con la copia y quédese usted con sus originales. Sí. Pero en juzgados es una cosa distinta. Así es. Exhibes originales. Y a mí me sucedió eso. Así No, es. precisamente yo peleando todavía, ¿no? Claro. Neciando de, no, es que yo tengo que regresar al despacho con mis originales. Porque tenía yo ese regaño, ¿no? De que dejé las originales y no. Así el regaño es. fue, ¿por qué no dejaste las originales? Al revés. Sí. Exactamente. Vamos, muchas veces se tienen que explicar cosas que para uno como abogado son básicas. Parecieran obvias. Vamos, yo sé que tú tienes una práctica y yo tengo otra respecto al tema de los acuses. Sí. Vamos, yo por ejemplo, para evitarme de problemas, lo que hago es firmar las dos. Sí. Tal cual, firmar las dos en azul. Y ahora sí que la que sea que tú dejes, a menos de que traiga anexos, obviamente. Sí. Cuando trae anexos, tal cual su grapita y en la parte de arriba, original y acuse. Para que no haya pierde. Pero precisamente eso es porque muchas veces el pasante no sabe. Sí. Y hay veces... O a las carreras también andan, ¿no? Así es, en la que andas a las carreras y de pronto te das cuenta que ¡ah! Dejaste el que no trae firma. Sí. Y el acuerdo pues que va a venir es obvio. Sí. Sí, y fíjate, ya nos ha pasado, precisamente porque tenemos esa práctica de no firmar los dos. Y no firmamos los dos porque, híjole, de repente cuando se pasa al archivo muerto, sí nos quedamos con la idea de Sí. que, híjole, es que se van documentos con firmas originales y sí nos causa cierto conflicto. Sí, Entonces, usualmente nada más presentamos originales y ya, pues bueno, eso se queda en el juzgado. Pero sí nos ha pasado. sí, ¿No? De que se han llegado a quedar con el original y presentan el acuse sin firma. sí. Y, pues bueno, a lo mejor eso se puede evitar teniendo cierta organización, el marcar tus documentos. Así es. Original y acuse, donde, pues bueno, incluso hasta ahí al oficial de partes, digo, échenles la mano también a los pasantes. sí. Se nota cuando no saben. Sí. Se nota cuando andan perdidos y, oye, hijo, no, mira, este es tuyo, este es mío y ya. Y estamos de acuerdo que, bueno, a mí me tocaron tiempos acá en el Tribunal Superior de Justicia que había un oficial de partes, las dos oficiales estaban juntas. Ah, sí. Y un oficial de partes todavía anda por ahí, no voy a decir nombres, pero Sí. el señor es un hígado. O sea, cuando quiere es muy buena gente Sí, y cuando no, definitivamente ni lo toques. sí. Y justo al lado había otro que era, toda la vida era buena gente. Cuando En estaba serio, también. Cuando estaba. El problema Sí. que el señor tenía era que no estaba en su oficialía, pero cuando tú te lo encontrabas, ni siquiera era como para quejarte, No, porque el hombre te trataba muy bien, sí. la verdad. Y varias veces pasó, ¿no? Que yo quería exhibir todo el periódico con las publicaciones y me dice, no, nada más las puras páginas con la publicación Sí. y ya lo demás no tiene caso. Pero así de una manera muy afable, muy Sí. tranquila, que dice uno, bueno. Caso contrario con el vecino. Así es, caso contrario, Que- porque el vecino te los hubiera aventado en la cara. Exacto. Sí, sí. Y bueno, esto es una situación que, bueno, también se requiere empatía, Sí, ¿no? Por parte de los que están del otro lado, ¿no? En tribunales. Y pues que de repente sí se topan con gente que verdaderamente apenas está aprendiendo, así es. ¿no? Y quieren tratar a pasantes
como si fueran los titulares. Así es. Y me ha tocado que me regañan a mis pasantes. Y bueno, pues uno tiene que también salir a defender a su pasante, ¿no? Claro. Me ha tocado. Claro. De que si están pidiendo cosas que no están acordadas o como no. Y ahí va uno a pelearse, ¿no? Así es. Vamos, lo que comentábamos también hace un momento, qué cosas como titular puedes delegar en Sí. un pasante y qué cosas no. Obviamente todo esto depende siempre de el historial que ya tenga el pasante, Sí. cuánto tiempo tiene. Cuando el pasante es nuevo, completamente nuevo, pues lo primero y más rutinario es el tema boletín. Sí. Ahora sí que ese es el primer punto de partida. Cuando te das cuenta que lo está haciendo correctamente, que ya puede ir a revisar un expediente sin Sus que autorizaciones. sin que se equivoque de secretaría, porque también eso llega a pasar, Sí. ¿no? Te equivocas de secretaría o lo que sea. Cuando ya puede hacer esto, entonces podemos ir un paso más allá, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora vamos a redactar promociones. Sí. Que ahí es donde entramos en un problema Sí. del gremio. Sí. Los machotes. Sí. Sí. Yo tengo tal cual prohibido el uso de machotes. A mí me gusta decir que aquí todo lo hacemos artesanal, Sí. porque hazlo de cero. Porque Sí. yo siempre les pongo el ejemplo de, imagínate que te mando a una jurisdicción foránea, Ujú. ¿no? Y te doy tu viático para que vayas y cheques Sí. el expediente y en función a lo que haya, tú vas a promover. Así es. Y muchas veces promueves a mano. Haces tu Sí. escrito de puño y letra para que, pues para que no tengas que volver a ir Así es. a promover nada más para presentar tu documento. Si ya lo revisé y ya sé qué tengo que hacer o qué tengo que promover, de una vez lo promuevo. ¿No? Entonces, siempre les pongo ese ejemplo. Sí. Y les digo, si tú confías y estás acostumbrado al uso de machotes, no lo vas a saber hacer. Así es. Entonces, es muy importante quitarse esa manía del uso de machotes y más cuando estás enseñándole a alguien. Tal Sí. vez uno como titular dices, bueno, no voy a hacer de ser una promo para pedir copias. Claro. Ahí sí aplicaría, cuando menos el rubro, copias pegas, ¿no? Y ya nada más Sí. redactas algo muy simple, pido copias, su señoría, y se acabó. Sí. Pero para alguien que está aprendiendo, incluso una promo tan simple para copias o sus autorizaciones, Sí. pues tienen que saber que lleva un rubro, lleva los datos que deben de incluir para que su promoción sea acordada. Así es. Así es. Y sobre todo, bueno, lo que decías, si vas a una jurisdicción fuera de donde tú estás, pues en muchas ocasiones tiene que ser al calor del momento que tienes que redactar Sí. tu promoción. Y pues efectivamente, ¿no? Incluso ahí es donde se dan las malas prácticas que no deberían de ser de aviéntate mi firma. Sí. Sí, o sea, no debería Sí. de ser porque vamos, yo era un poquito más en la idea de llévate una hoja firmada mía y hazlo porque además como mi firma es un poco complicada. Pero incluso, pues se da esta práctica, aviéntate la firma y soluciona. Lo que Sí. yo me acuerdo que el maestro Guzmán decía, soluciónelo. O sea, no me interesa cómo, pero soluciónelo, Así es. encuentre la solución a esta cuestión. Y reitero, ¿no? Ya es ahí donde empiezan a hacerse complejas las cosas hasta llegar a cuestiones de poder finalmente un día dejarlo solo redactando una demanda. Sí. Obviamente se empieza por demandas simples, cada Sí. vez más complejas. Vamos, dependiendo el sapo la pedrada. Yo me acuerdo en alguna ocasión, y seguramente mi pasante que por ahí me estará escuchando, lo recordará que pues yo le dejé hacer una demanda, le dejé los documentos, le dije las instrucciones y me fui porque tenía que ir a la Ciudad de México y regresé hasta el día siguiente. Y el día siguiente pues tenían él y su compañera un pedacito nada más ahí. Decía es que nos estuvimos quebrando la cabeza todo el fin de semana. Y cuando te das cuenta de que hay una limitación de ese tamaño que todavía no alcanza, Sí. lo que tienes que hacer es, ¿sabes qué? Agarramos código y nos sentamos a trabajarlo. Así es. O sea, ahora sí que no importa que sea viernes a las 2 de la tarde, nos sentamos a trabajarlo una hora y en esa hora aprendes más que las 6 horas que estuviste quebrándote la cabeza. Una práctica que a mí en lo particular no me gusta siempre, pero que he notado que tiene sus beneficios para el pasante es dictarles. Sí. No me gusta porque siento que en cierta medida es como que agarrarlos de secretarios, secretarias. Sí. Y dices, bueno, no es la intención. La intención es que escuches y que vayas escribiendo cómo va una estructura de X documento o demanda. Sí.
Entonces, y sobre todo me gusta hacerlo cuando se trata, por ejemplo, de conceptos de violación, Sí, agravios, agravios. ¿no? Y de repente, pues uno ya tiene muy bien la estructurada la idea y vas hablando y vas Sí. dictando y va rápido, ¿no? Y a mí me gusta decirles, así como tú viste que se redactó esto de volada, te tiene que salir a ti. Así es. Y en el momento en el que a ti te salga así de fluido, ya, te puedes ir a Sí. montar tu práctica particular, Sí, sí, sí. ¿no? Ya estás listo para volar del nido. Es complicado, Sí, ¿no? Pero pues les das así como que el parámetro, ¿no? De, a ver cuándo. claro. Y algo que me ha pasado a mí en lo particular, cuando les encargo que, ¿sabes qué? Mira, vete preparando, ¿no? Se da. Vete preparando el ofrecimiento de pruebas de tal juicio, ¿no? Porque Sí. va a llegar y tenemos tiempo ahorita para irlo preparando. Y de repente, híjole, es que se aventó una semana, se aventó 15 días y no me dan avances. Sí, Y igual, de repente es, a ver, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿En qué te atoraste? Porque si no, se puede llegar hasta el mero ofrecimiento. así es. Y sabes qué, pues quítate, lo voy a hacer yo y Exactamente. ya no sirvió de nada. Exactamente. O sea, sí, efectivamente, la parte esta de dictar, lo que pasa es que nosotros ahí también en el despacho de nuestro Guzmán tuvimos pues la práctica de poderle dictar a una secretaria. Práctica y la limitante, porque Sí. solo había una computadora. Una computadora, a veces de pronto tenía uno que decir, bueno, mejor me llevo mi laptop Sí, con tal de sacar el trabajo, pero además era muy eficiente dictarle a Lupita, Sí. saludos a Lupita desde acá, era muy eficiente Sí. dictarle a Lupita porque pues ella era una secretaria de carrera Sí. que obviamente sabe lo que está haciendo, que si tú le pides tiene que ir así y así y así, te toma. ya hasta la nos idea. corregía. Hasta nos corregía, exactamente. Y eso es algo que cuando eres pasante y te toca hacerlo, es más lento, porque no es un secretario profesional, Así es. ¿sí? No siempre sabe mecanografía, luego hasta no sabe ni siquiera sentarse frente al teclado. Así es. Pero en la medida que va aprendiendo, no se trata de que aprenda mecanografía, se trata de que aprenda derecho. Así es. Así es. Entonces, ahora sí que una promoción de copias certificadas no la vas a dictar, No, pero conceptos de violación, agravios, una demanda sí. que pueda resultar complicada, es adecuado hacerla. El ejercicio del Sí. dictado, porque además Sí, se sí. van dando cuenta cómo va la hilación de ideas, Sí, ¿no? Entonces, sí, digo, ahora sí que hay que elegir, ¿no? En qué prácticas aplica y en qué prácticas no. Ahora, la cuestión de revisión de expedientes. ok, sí, Ah, todo un ahí, tema. sí, ahí es un tema complicado, Sí. creo yo, cuando se trata, por ejemplo, de expedientes avanzados, clientes Sí. nuevos, Sí, o pues el día a día nada más, sí, ¿no? Porque sí habría que diferenciar importante. Yo en lo particular, cuando es cliente nuevo, juicio avanzado, prefiero ir yo. sí, ¿Por qué? Porque además uno para conocer el estatus de un determinado expediente, pues ya sabes qué constancias hay que revisar, ujú, ¿no? Y no es por no enseñar esta parte, sino que hay veces que el pasante pues nada más tiene ciertas nociones limitadas de Sí. qué es lo importante y qué no. Y, por ejemplo, y ahorita a nosotros no nos tocó, pero eso de tomar fotos al expediente, creo yo que retrasa un poco el aprendizaje, lo he Sí. notado, porque ahora ya no lo leen, ya nada más le toman más foto. le sacan foto. Entonces, ojo ahí, para los colegas que están pasanteando, esa es una crítica constructiva porque si no lo leen, no les va a servir de nada. Así es, hay que leer el acuerdo y, por ejemplo, dependiendo las instrucciones que tengas, dependiendo ahora sí que los deseos del titular Sí. o del cliente en última instancia, pues en ocasiones lo que quieres es que avance rápido. Sí. Y entonces, si sale tu acuerdo, gires atento oficio, pero tú nada más le sacaste foto y te fuiste, tienes que regresar a encargar el trámite y bla, 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 Sí. porque no te fijaste que tenías que encargar ese trámite. Así es. Entonces, cuando se trata de algo así, perdón, dice gírese atento oficio, encárgalo inmediatamente. Así Hay es. juzgados incluso que ya lo tienen hecho. Digo, son limitados, pero los Pues, hay. muy limitados, Los pero hay. si no lo pides, no te lo dan. Así es, si no lo pides, no te lo dan. Y claro, por supuesto que si la instrucción del cliente es alargarlo, pues ahí sí te puedes esperar todo lo que quieras, ¿no? Siempre y cuando no se te caduque el asunto. Pero Claro. el tema fundamental es leer los acuerdos. Así es. Leerlos tal cual y verificar en qué sentido vienen, porque además de pronto uno Sí. como titular
le dices, oye, vete a la sala a checar esta resolución de apelación, salió, te van a notificar personal. Llega el pasante, se notifica y a los 20 minutos de que ya se fue, tú como titular estás todavía con el Jesús en la boca, Sí. pensando en, ¿habré ganado o habré perdido? Porque es una resolución. Sí. Y le mandas mensaje, oye, avísame en qué sentido vino la sentencia. Y luego te ponen, pues se confirma. Y uno, ajá, ¿y qué más? Sí. ¿No? O sea, o sencillamente, pues le mando foto y te mandan foto de la primera hoja. Sí. Y uno así como que, lo que quiero son los resolutivos. Sí. O sea, sí. Y ahí es donde, pues bueno, a nosotros nos tocó una práctica muy diferente, Sí. muy educativa, puedo admitirlo ahora, complicada porque nos implicaba más trabajo a nosotros como pasantes, Sí. que eran las malditas hojas de acuerdo. Apuntar el acuerdo así a mano. Sí, Yo era transcribirlo. de repente, dependiendo también el tipo de acuerdo, a veces era así desde el número de cuenta, la fecha y algunas cuestiones, porque sobre todo los acuerdos que se tenían que revocar, Sí, tenías que tener todo el acuerdo, todo. así es. Sí, no, y bueno, para darles un poquito de contexto de qué se trata esta maldita hoja de acuerdo, era como tal un formato que nos daban, en donde pues teníamos que ponerlo. Venía bien estructurada para que no se nos pasara, o procurar que no se nos pasara nada. Donde venía pues los datos del juicio, el cliente, todo, ¿no? Y obviamente la parte importante de transcribir el acuerdo. Sí, Ahora veo la parte pedagógica Sí. de la práctica, porque pues al principio, cuando inicié al menos yo, pues yo transcribía todo, sí, ¿no? Así tal cual. Y ya después te vas a dar cuenta de, creo que no es necesario transcribir todo, hay partes importantes que podría Sí. nada más transcribir o omitir algunas cosas y pasaba, así es. ¿no? Y esto te da una pauta muy importante, un aprendizaje muy importante de cómo se redacta un acuerdo. Así es. Al grado de que, pues después ya sabes, ¿no? Se da cuenta, la A partir fecha. de qué punto Sí. puedes transcribir y sobre todo que bueno, de pronto lees y te ponen, por ejemplo, el término, ¿no? 3 Sí. días, te lo ponen ahí en negritas, pero no revisas la parte, si nada más te vas con, tengo 3 días para contestar esto. ¿Y el apercibimiento? Así es. Porque vamos, también ahí es donde está el demonio. Sí, Llega a pasar, dese vista con el informe a la parte por el plazo de 3 días. Lo anterior con fundamento en tal, notifíquese personalmente. así es. No me apercibió de nada. Sí. Y al pasante se le olvidó o tengo mucha chamba y lo presento el día 5 y me quieren hacer efectivo un apercibimiento, ¿qué crees? No me puedes hacer efectivo Porque un no existe. apercibimiento no decretado. Así es. Pero es porque el demonio está en los detalles. Así es. Y tú, si te dicen se hace efectivo, te vas a la revocación y la ganas. Así de sencillo. Así es. Y bueno, esto es algo que, pues bueno, como pasante, yo creo que al inicio es difícil darse Sí. cuenta de estos detalles, Así es. ¿no? Porque, pues bueno, ya como titular, pues ya vas teniendo este colmillo, Sí, ¿no? De dónde se puede equivocar la autoridad y aprovecharlo. así es. Pero, como pasante, de repente, pues uno da por hecho ciertas cosas. Sí, Y, insisto, yo creo que esta práctica de fotografiar expedientes retrasa el aprendizaje. así es. Funciona ya una vez que sabes lo que estás haciendo. Sí, O sea, realmente como abogados nos facilita mucho la vida. Yo, por ejemplo, de pronto no me da pena que luego me encuentro algún colega y, oye, ¿qué andas haciendo aquí en los juzgados? Pues ando pasanteando. O sea, Sí. vengo en calidad de haciendo pasante. funciones Sí. de pasante, revisando expedientes, tramitando oficios. Y obviamente ese tipo de cosas funciona muy bien tener la evidencia fotográfica. así es. ¿Sí? Pero porque ya sabes lo que estás haciendo. No digo que el pasante no deba sacar fotos. Lo que sí digo es leer el acuerdo primero. Claro. No, y además uno como titular pues dices, bueno, lo que tengo que privilegiar es tiempo. Así es. No me voy a aventar media hora transcribiendo un acuerdo en una Así hoja de es. acuerdo que yo no necesito, ¿no? Y simple y sencillamente llego en 5 minutos, fotografío los acuerdos que necesito y se acabó, Así es. ¿no? Porque sí, la práctica de las hojas de acuerdo era utilizar el expediente al menos media hora, Sí. al menos media hora y al menos a mí también me tocó el regaño de que no se entendía mi letra. Así No es. tenía que traducir de repente algunos jeroglíficos, pero bueno, finalmente se dio el aprendizaje. Ahora, yo creo que también un tema importante
y hablando también de esa etapa es la retribución Sí, del pasante. sí, sí, sí. Vamos, a ti y a mí nos tocó que nos pagaran con dulces. Con dulces. Sí. Aunque estamos de acuerdo que el maestro tenía también la práctica de que a veces cuando algún cliente llegaba a pagar y el asunto te lo daba directamente a ti, pues te daba alguna comisión. Cuestión muy triste en mi caso porque todos mis asuntos se quedaron ahí, en esa línea en la que ya Sí. salían y no salieron antes de que yo me fuera. Así es. Entonces sí, muy, muy triste al menos mi caso. Yo lo sé, yo lo sé. Lo sé de buena fuente. El asunto es, yo soy enemigo de no pagarle al pasante. Sí. Yo sí soy enemigo porque me parece que es un trabajo que finalmente está desempeñando y que bueno, Y a que le implica veces- gastos también. Claro, o sea, cuando menos, yo es lo que digo, cuando menos que le coste el estar aprendiendo y que le dé para sus chicles. Sí. Cuando menos, ya no la pido con trenzas así como que págale 10, 20 mil pesos, o sea, no. Pero sí se trata de retribuir de alguna manera que el pasante sepa que valoras de alguna manera el hecho de que es su trabajo y que no le cueste Así es. ir al despacho. O sea, porque si al pasante le va a costar ir al despacho, pues definitivamente no solo no es un negocio, o sea, para él no va a Sí. ser redituable Sí, no te va a durar. y no te va a durar, exactamente. Y no le va a poner el mismo empeño. Así es. De hecho, yo concuerdo en esta parte al pasante. Digo, pese a que venimos de esa escuela, Sí. ¿no? De no pagar propiamente. Pero yo creo que esa parte nos dio este aprendizaje, Sí, ¿no? De que, pues mínimo el viático. sí. Mínimo. ¿No? Y en otro despacho en el que también estuve, antes del maestro Guzmán, pues tenía esta opción de, pues llevar mis propios asuntos. Sí, ¿No? Práctica que pues fui pues también trayendo con mis propios pasantes de decir, ¿sabes qué? Pues si te cae un asunto, adelante. Yo te digo cómo sacarlo y tú lo cobras, así es. ¿no? Tú sabrás cómo cobrarlo. Y aquí es donde en el gremio se da una práctica que yo considero, híjole, no, o sea, no sería lo ideal. Sí. Al menos no en mi despacho, de que te den una comisión a ti como titular de los asuntos del pasante. No. No, 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 no. Y a veces la comisión es casi de, ¿sabes qué? El 50% para ti. No. Y vaya, digo, salvo que tuvieras que tener algún tipo de intervención en audiencia o algo así, dices, bueno, ¿sabes qué? Vemos, ¿no? Ajá. Vemos cómo nos arreglamos. Y vemos porque, vamos, yo personalmente, si es un pasante que me ha estado haciendo un muy buen trabajo, Sí, pues yo digo, si quieres que vaya, no sé, a una audiencia de divorcio, voy. Y si quieres, invítame a desayunar. Y ahí lo dejamos. sí, O sea, tan sencillo como eso. sí. Sí, digo, es parte del apoyo, Así ¿no? es. Es como Así es. redituarles también en esa parte. ¿Sabes qué? Sí. Pues mira, y además, seamos sinceros, también en algunos juzgados uno nada más lleva su cédula. Así Y sabes es. que, es que tengo audiencia acá y te puedes retirar, dejar Así perfectamente es. a cargo al pasante del desarrollo. Sí. Y yo lo he visto. Llegas y firmas. Y se Así acabó. es. No interveniste absolutamente nada En como nada. titular. Sí. ¿No? Entonces, y obviamente esto le da la experiencia al pasante de Así hacerse es. cargo de la audiencia y revisar. Y digo, por ejemplo, en el caso de un divorcio, pues no hay mucho que revisar, solamente que la diligencia esté bien redactada y se acabó. Sí. No, pero sí, yo concuerdo en esa parte de si se va a hacer, pues no, Así no es. tendría por qué haber una retribución de por medio. Sí. Pero, pues bueno, no es el caso en el gremio. Lamentablemente, lo que decíamos, o sea, esta diferenciación de algunos titulares. Sí, Titular de despacho y hay que decirlo, órganos jurisdiccionales. sí, O sea, porque yo me acuerdo en alguna ocasión haber dicho, oye, en este expediente le cosieron una promoción que era de otro expediente. sí. Entonces, pues lo comenté con el oficial que estaba ahí. Y bueno, el oficial no supo darme razón. Me dijo, oye, pues platíquelo con la secretaria de acuerdos. Y la secretaria de acuerdos me dice, usted está autorizado para oír y recibir notificaciones y no tiene por qué venir a decirme eso. Así Y es. yo así como que, ok. Y francamente dice uno, te estoy tratando así como de marcar un pequeño error que tuviste que creo que no tiene mayor relevancia de escocer y coser como Dios manda. De hecho, ese es su trabajo. De hecho, Y pues a fin de cuentas, lo que terminó pasando, lamentablemente ahí fue que se le promovió un recurso de revocación y entonces la titular de la Secretaría de Acuerdos tuvo que descosturar el expediente dejando constancia
del error que había cometido, cuando pudo haber sido algo sin este tema, ¿no? Sí, claro, sí, sin mayor trascendencia, algo que Así no es. podría, pues bueno, tener alguna trascendencia para consejo. Perdón, yo justo es lo que pienso. Digo, te llega el consejo de la judicatura y revisa, a ver aquí qué pasó. Así es. Sobre todo porque seguramente en aquel expediente también el abogado estaba preguntando, oye, me acuerdo, Sí, y con justa razón, sí. ¿sí? Y a saber si aquel no haya dicho, bueno, pues me voy al consejo de la judicatura a ver si ahí me hacen caso con mi Sí, promoción. claro, mi acuse me respalda, como Así quiera que es. sea, Así ¿no? es, Y triste en el caso de que, pues por ahí a lo mejor llevara nexos. así es. Entonces, híjole, complicado. Y sí, Sí. de hecho, en órganos jurisdiccionales también, híjole, se da esta Mala praxis. mala práctica de tratar mal a los pasantes también, Sí, ¿no? O sea, digo, ahora lo piensa uno y dices, bueno, es que no entiendo el por qué sí. hacer menos a alguien que pues está aprendiendo finalmente. Y que todos pasamos por ahí. Esa es otra situación. Todos pasamos por esa etapa. Sí, Ya sea en un despacho, ya sea en una dependencia, todos empezamos aprendiendo. así es. Y el tratar mal a alguien que está aprendiendo, Sí. híjole, habla mal del gremio, definitivamente. Sí, sí, sí. Ahora sí que con la debida proporción, pero es algo muy parecido a lo que le sucede a los practicantes de medicina. Justo iba a Que, decir, que sí. definitivamente, o sea, a Se veces cojean igual o peor, Peor. de la misma pierna, sí. peor, vamos, saliéndome un poquito del tema y no tanto, porque mis papás trabajaron en un comedor de un hospital. Y una cosa eran las dietas que se le daban a los pacientes, que esas estaban tal cual lo decía la nutrióloga. La dieta que se le daba a los médicos, Sí. que era, las colaciones que se le daban a las personas que iban a donar sangre, que básicamente era una fruta, un sándwich y un jugo. Sigue siendo. Pero Sí, bueno, digamos, como desayuno, funciona. pasa. Y las colaciones que se le daban a los estudiantes de medicina eran, o sea, decía uno, es que no comes eso. Y para alguien que está residiendo ahí, que está prestando un servicio social, Sí. por muy servicio social que sea, finalmente lo está prestando de manera gratuita. Y no son pocas horas. No, no, residen ahí, literalmente, De- cuando menos. De hecho, de compañeros que llegué a tener que ahora están en el área médica, le llaman el infernado. Así es. El infernado. Entonces, para que se den la idea, Sí, ¿no? sí, sí. De lo que viven en esa etapa de su formación. Sí, Y que bueno, que nosotros en el área legal, pues no es 100% igual. no llegamos a esos extremos. No llegamos al pero, extremo, Híjole, pero híjole, de repente se acerca. sí. Porque sí, sí, sí. hay titulares y insisto, ¿no? A mí me ha tocado entrevistando pasantes que ya traen experiencia, que dicen, no, sí, es que sí me trataban mal. Y dices, bueno, es porque vas a tolerar, ¿no? Que te traten mal cuando estás en formación, Así finalmente, ¿no? Y yo creo que, pues si algo nos tenemos que quedar es, pues tratar bien al pasante. Pues sí, finalmente está desempeñando un trabajo, todos pasamos por ahí. Sí. Y la realidad es que sin ellos no podríamos hacer muchas cosas. Sí, Sí son indispensables para el despacho, porque yo las veces que me he quedado sin pasante y que pues me tengo que poner a pasantear en los juzgados, sí es una chinga. sí. O sea, la verdad es que sí lo es. Sí, porque algo que a lo que te podrías estar dedicando, ¿no? Por ejemplo, si tienes un término de amparo, Sí, ¿no? En vez de atender tu término para ponerte a redactar como debe de ser, pues sabes que es que ya salieron 3 acuerdos de otro expediente, te tienes que ir a otro, a una jurisdicción foránea Sí. para revisar otro juicio y algo que podías haber delegado, sí. ahora lo tienes que hacer tú, independientemente del término que tienes ¿Qué encima. tienes ya? Exactamente. Entonces, sí, yo creo que es mucho reconocer la labor. Sí, Reconocer la labor y, insisto, o sea, también reconocer el que todos pasamos por ahí. sí, Todos. sí, sí, sí. Y pues bueno, no sé si podamos concluir con algo. ¿Cómo podemos concluir? Es que para entrenar a tu pasante no hay de otra. Tienes que estar atrás. Sí. Tienes que estar al pendiente. Sí. El éxito del pasante va a depender del titular. Y yo creo que algo que va de la mano, el éxito también de su aprendizaje también es éxito para ti como Así es. postulante. Porque, insisto, mientras más tareas le puedas llegar a delegar, Así es. pues más tiempo te toca a ti para
pues así que abocarte a cosas más importantes o de lo que exactamente implica tu tiempo como tal y tu responsabilidad. Así es. Independientemente de que todo es tu responsabilidad y nunca hay que dejar eso de lado. Así es de hecho. Y bueno, finalmente, perdón, pero se supone, digo, en esta historia de Star Wars, los Jedi, para poder ser maestros, tenían que haber entrenado Sí, a otro, ¿sí? Hasta llegar el otro a ser caballero, ser ordenado caballero, entonces ya tú ascendías a maestro. sí, Entonces, básicamente es lo mismo. sí, Tú tienes, o sea, pasaste por esa etapa de ser pasante, ahora eres abogado, ya te titulaste y todo. No es como que tu título vaya a desaparecer si no entrenas un pasante, pero en el momento en que logras entrenar bien un pasante, sí, pues digamos que adquieres ese plus, ¿no? sí. De ser ahora sí que maestro, Y, sin y es título. gratificante Ujú. cuando te topas a un pasante que ya está litigando de forma autónoma. Así es. También Sí. es algo que hay que decir. ¿No? Sí, Es, sí, es sí. bastante gratificante. Pues bueno, yo creo que con eso nos vamos. Sí, con eso Sería, nos sería vamos. interesante ver sus anécdotas de pasantes. Si a alguien también se peleó con algún oficial para regresar con sus originales, sería interesante verlo en comentarios. Sí. O si soy el único. Y pues bueno, esperamos ver sus comentarios, que se suscriban al canal y pues dejar su like y compartir. Sí, y compartir el contenido. Muchas gracias.